breaking news tonight. The Supreme Court out with this ruling on the Trump administration and passports. They're now saying that the Trump administration can force people to ID themselves on passports based on their sex at birth, meaning male or female would be the only options. Critics tonight call that a major blow to transgender rights. The court writing in the order that displaying passport holders' sex at birth no more offends equal protection principles than displaying their country of birth. In both cases, they write, the government is merely attesting to a historical fact without subjecting anyone to differential. Lo que ocurrió ante los ojos de todo el país no fue solo un momento de tensión o de vergüenza política. Fue un terremoto que sacudió los cimientos del orden institucional estadounidense. Un presidente de los Estados Unidos, durante una transmisión en vivo, sobrepasó todos los límites previstos de civilidad y respeto institucional al declarar abiertamente algo que ni siquiera sus asesores más cercanos pudieron justificar. Un ataque directo a la Carta Magna que había jurado proteger. Sin embargo, lo que Donald Trump no imaginaba era la reacción que seguiría. Uno de los ministros de la Corte Suprema de los Estados Unidos, sin decir una palabra, se levantó y abandonó la sala. Un acto de protesta silencioso, pero lleno de significado. Este gesto no puede considerarse como un simple desacuerdo. Indica que el equilibrio entre el poder ejecutivo y el judicial se ha derrumbado visiblemente. Por eso, este video debe existir. Porque mientras los grandes medios de comunicación tratan de minimizar los acontecimientos, aquí trataremos la realidad con la seriedad que merece. Nos encontramos ante un episodio que pasará a la historia como un punto de inflexión, una alarma urgente, un peligroso presagio de erosión constitucional. Y todo comenzó con una declaración pública de Donald Trump que reveló, sin tapujos, su visión de una autoridad sin límites, sin respeto por las fronteras institucionales, sin temor a los controles democráticos. Se ha alcanzado el punto de ruptura. Y ahora la duda que se cierne sobre el país es si las instituciones estadounidenses aún tienen la fuerza para defenderse, o si estamos asistiendo a la transición hacia un nuevo formato de mando, un formato en el que el presidente ya no está controlado y trata de someter a los demás poderes a su voluntad. Durante un evento oficial retransmitido por televisión, Donald Trump eliminó todos los filtros y reveló lo que muchos sospechaban, pero pocos imaginaban escuchar de forma tan clara. Afirmó que su posición como jefe del Ejecutivo estaría por encima del control judicial, que ninguna autoridad judicial tendría la autoridad para impugnarle y que, si lo hicieran, simplemente ignoraría la Constitución. Sus palabras no eran una simple exageración. Fueron una declaración abierta de desafío a la justicia, y la respuesta, aunque silenciosa, tuvo un impacto devastador. Un juez del más alto tribunal del país se negó a permanecer presente mientras el presidente desafiaba los fundamentos jurídicos de la nación. No hubo comunicados de prensa ni justificaciones públicas inmediatas. Pero el gesto habló por sí solo. Un magistrado del Tribunal Supremo se levantó y se marchó. Porque en ese momento, más que el protocolo, estaba en juego el respeto al orden constitucional. Y cuando un líder electo desprecia la Constitución como si fuera un obstáculo para su voluntad, ¿qué queda de la democracia representativa? Esta es la pregunta que ocupa los pasillos del poder en Washington. Y esta es la pregunta que este video intenta responder con la profundidad que requiere el momento histórico. No se trata de un incidente aislado, sino de otra pieza más en un proceso continuo de ataque a las instituciones, de flexibilización de las reglas democráticas, de un intento sistemático de expandir el poder presidencial hasta que ya no haya contención posible. La tensión entre Trump y el sistema judicial no surgió de la nada. Se trata de un proceso que se ha intensificado a lo largo de los años, en el que el presidente ha puesto a prueba repetidamente los límites del Estado de Derecho,
ha desafiado las normas establecidas y ha actuado de forma hostil contra cualquier magistrado que emitiera decisiones contrarias a sus intereses. Un caso emblemático fue la forma en que trató al juez federal James Boasberg, cuya actuación era contraria al gobierno. Trump lo tildó de desequilibrado, pidió su renuncia y movilizó a su base para desacreditar sus decisiones. Pero cuando se ataca a un juez por ejercer su función, el ataque no es contra un individuo, sino contra todo el marco institucional que garantiza el equilibrio entre los poderes. El presidente no solo rechaza las decisiones desfavorables, sino que niega la legitimidad del poder judicial para decidir. Esta es una barrera que nunca debe traspasarse. De hecho, al considerarse por encima de las interpretaciones jurídicas, el jefe del Ejecutivo rompe con la idea de la división de poderes. Y una vez que se establece esta ruptura, la Constitución se convierte en un documento sin efecto práctico. La declaración de Trump lo ha dejado claro. Ya no reconoce al Poder Judicial como un poder autónomo. En su visión, él es la instancia final, no solo en las decisiones políticas, sino también en las interpretaciones jurídicas que rigen la propia estructura del país. En este clima de creciente tensión, el presidente de la Suprema Corte, John Roberts, se sintió obligado a romper su tradición de discreción y a adoptar una postura pública. Algo poco habitual en alguien conocido por evitar declaraciones que puedan considerarse politizadas. En su breve y concisa nota, Roberts recordó que las divergencias sobre las decisiones judiciales deben tratarse a través de los canales institucionales adecuados: apelaciones, recursos, procedimientos regulares, no con amenazas ni con insultos, y mucho menos con campañas de deslegitimación o intentos de destituir a los jueces por motivos políticos. Su discurso fue una clara advertencia. El Poder Judicial no es un departamento subordinado a la presidencia. Los magistrados están ahí para aplicar e interpretar la ley, aunque ello contravenga los intereses del Ejecutivo. Roberts no estaba protegiendo a sus colegas. Estaba protegiendo un pilar de la República, la independencia del sistema judicial. Y cuando esta protección debe reafirmarse en público, es porque se está You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left wing. Afirmó que Boasberg no solo era inadecuado, sino que debía ser destituido de inmediato. Utilizó su cargo como plataforma para socavar la credibilidad institucional, recurriendo a la desinformación. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power. De esto es nuevo para quienes conocen la historia de los regímenes autoritarios. En diferentes momentos de la historia, los gobernantes con tendencias autocráticas han seguido exactamente este guión: desacreditar a los árbitros, reescribir los hechos, debilitar los mecanismos de control, hasta que la única guía es la voluntad del líder. Cuando este comportamiento se manifiesta al mando de la mayor potencia democrática del planeta, la alerta debe ser total, porque los Estados Unidos de América no fueron concebidos como una monarquía ocasional. Son por definición una democracia gobernada por principios constitucionales. Y en este sistema nadie está por encima de la legalidad. Ni el presidente, ni su base de apoyo, ni su popularidad. La legalidad es el límite. You don't hand matches to an arsonist, and you. Por esta razón, el gesto solemne y silencioso del ministro que se retiró de la sala no puede interpretarse solo como un gesto simbólico. Fue un grito de alarma, un intento de preservar lo que queda de la integridad institucional, un llamamiento a la conciencia nacional. Los magistrados del Tribunal Supremo rara vez participan en manifestaciones públicas. Y precisamente por eso, cuando uno de ellos decide actuar, el mensaje es aún más fuerte.
abandonó la sala no por orgullo ni por estrategia política, sino por lealtad a la función que desempeña, para honrar el juramento que prestó y para reconocer que hay límites que no pueden ignorarse a riesgo de la ruina institucional. Por eso es necesario este contenido, para dejar huella, para movilizar la conciencia colectiva, para denunciar lo que está sucediendo. No se trata solo de un momento político turbulento. Se trata de un peligroso experimento con los cimientos de la democracia. Una prueba para ver hasta dónde puede llegar un líder antes de que las estructuras del Estado dejen de existir como barrera. Y cuando eso ocurre, todas las fuerzas políticas están en peligro, independientemente de si son de derecha, de izquierda o de centro. Cuando se viola la Constitución, toda la sociedad es vulnerable. No estamos hablando de otra elección, estamos hablando de un intento de reconfigurar el modelo de gobierno, de una amenaza directa al pacto que sustenta el orden institucional, de un país que todavía se define como libre, pero que empieza a admitir que el autoritarismo puede ser más conveniente que la responsabilidad democrática. Si estáis viendo esto hasta este punto, es porque sentís que algo no está bien. Es porque todavía creéis que entender lo que está pasando es una forma de resistencia, y por eso existe este espacio, para quienes no aceptan el silencio, para quienes buscan contenidos valientes, profundos y comprometidos con los hechos. Así que, si quieren seguir este tipo de análisis sin filtros, denle a me gusta al video y suscríbanse al canal ahora mismo. Aquí no se les tratará como a un público, se les tratará como parte de una comunidad que valora la verdad, la justicia y la defensa de las instituciones democráticas. Porque mientras muchos eligen la omisión, nosotros elegimos la claridad. Lo que nos espera aún es incierto, pero una cosa debe quedar clara: ya no es posible fingir que no está pasando nada. Cuando la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos se ve obligada a pronunciarse abiertamente sobre las declaraciones del jefe del Ejecutivo, significa que algo esencial se ha roto en la estructura que sostiene la República. No se trata de una manifestación trivial, mucho menos si proviene de John Roberts, una figura históricamente comedida y reacia a las confrontaciones públicas. Cuando incluso él considera necesario romper el silencio institucional, es porque la situación ya no permite la neutralidad. El problema ahora va más allá de las fricciones entre los poderes. Nos enfrentamos a un ataque directo al principio que sustenta el equilibrio republicano, la supremacía de la ley sobre la voluntad individual. Y cuando es el presidente quien desafía este principio, los pilares de la democracia comienzan a ceder. Si la Suprema Corte lanza una señal de alarma, la sociedad no puede ignorarla, porque esta alarma no se refiere a disputas partidistas, sino a una amenaza real al orden constitucional. Y cuando la propia estructura jurídica estadounidense indica que hay algo fuera de control, ya no se trata de salvar las apariencias. El país se encuentra en una encrucijada crítica, y lo que está en juego no es la reputación de un hombre. Es la continuidad de un sistema construido sobre el respeto mutuo entre los poderes y la obediencia a las instituciones. Donald Trump no ha adoptado este comportamiento de repente. Desde que surgió como fuerza política, su marca registrada ha sido la hostilidad hacia todos los engranajes de la democracia: la justicia, el Congreso, la prensa, los órganos de control. Todos, en un momento u otro, han sido blanco de sus ataques. La narrativa es siempre la misma: si hay resistencia, es porque hay una conspiración. Si alguna institución actúa en contra de sus intereses, es porque está corrupta. Si alguien le contradice, es porque miente. Esta forma de comunicarse se basa en alimentar la división,
cultivar el miedo e infundir desconfianza. No solo pretende inflamar a sus seguidores, su objetivo es desmantelar la credibilidad de las instituciones que imponen límites al poder de quienes gobiernan. Al menospreciar públicamente a los jueces, Trump indica a sus seguidores que cualquier decisión que no le beneficie es inválida. Y esto corroe la columna vertebral del Estado de Derecho. Porque el funcionamiento de una democracia requiere confianza en el sistema judicial. Cuando esta confianza se pierde, cuando la población cree que todo está manipulado, que la imparcialidad ha muerto, que el presidente es el único intérprete de la realidad, entonces el régimen democrático degenera en un espectáculo autoritario. Este método de deslegitimar a la magistratura no es una invención reciente. Es un guión conocido y replicado por gobiernos autoritarios en diferentes partes del mundo. Antes de cerrar los tribunales o arrestar a los magistrados, se empieza a desacreditar sus decisiones. Se difunde la sospecha, se insinúa la conspiración, se ridiculiza a los jueces, se anima a la población a despreciar las instituciones. Y cuando llega el momento de emprender acciones más extremas, ya no hay resistencia, porque la desconfianza se ha cultivado cuidadosamente. En Estados Unidos, el proceso es más sutil, pero sigue un camino similar. El caso del juez James Boasberg es un claro ejemplo, pero no es el único. Durante meses, cada vez que un tribunal limita las acciones de la presidencia, la respuesta de Trump no es recurrir a la justicia, sino atacar personalmente a los magistrados. No hay respeto por los procedimientos legales, solo hay confrontación, solo hay ataques, y estas agresiones verbales tienen efectos concretos. Alimentan el radicalismo, fomentan el desprecio por las normas y debilitan la cultura del respeto a las instituciones. Poco a poco, lo que parecía solo bravuconería se convierte en práctica política cotidiana. Mientras los focos se centraban en los debates comerciales, los conflictos sobre la inmigración o los enfrentamientos diplomáticos, avanzaba silenciosamente una erosión, la destrucción de la lógica constitucional. El principio que confiere a los tribunales la facultad de revisar las acciones del Ejecutivo y del Legislativo, fundamento no negociable del orden estadounidense, comenzó a verse socavado. Es este mecanismo el que impide que un presidente actúe sin límites. Es lo que impide que la popularidad se convierta en una licencia para el autoritarismo. Pero cuando Trump declara públicamente que está por encima de cualquier decisión judicial, rompe con este principio. Se erige como instancia final y absoluta. Rechaza la idea de que el Poder Judicial pueda imponer restricciones. Y esto no es un exceso retórico, es una desviación autoritaria. Es incompatible con el sistema democrático y representa en sí mismo una amenaza para el equilibrio institucional que sustenta a Estados Unidos. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos nunca ha sido inmune a las tensiones ideológicas. Sus miembros son elegidos por los presidentes, pasan por procesos políticos y a menudo reflejan los vientos que soplan en la sociedad. Sin embargo, a pesar de las diferencias internas, siempre ha existido un compromiso común con la integridad de la Corte y la solidez de las instituciones. Este compromiso se vio sacudido cuando uno de los ministros se negó a permanecer en la sala durante un discurso del presidente. Se vio sacudido cuando John Roberts tuvo que recordar públicamente que el texto constitucional no puede ser moldeado a voluntad por el Ejecutivo. Y se puso en tela de juicio cuando Trump, a pesar de estas señales, insistió en doblegar la justicia a su voluntad. En este contexto, se están a punto de tomar decisiones cruciales, casos que afectan a las prerrogativas presidenciales en materia de inmigración, seguridad nacional, ciudadanía y control de fronteras. Lo que decida ahora el Tribunal Supremo
determinará los contornos del poder ejecutivo durante décadas. Y no es en absoluto exagerado afirmar que los precedentes que se creen podrán autorizar o impedir decretos con fuerza casi imperial, acciones sin fundamento jurídico, expulsiones sumarias de inmigrantes y denegaciones de derechos fundamentales. Todo esto se está decidiendo en este mismo momento, y el presidente ya ha señalado que no aceptará una derrota en silencio. Cuando el jefe del Estado sugiere que podría ignorar una orden judicial, la pregunta que surge espontáneamente es: ¿quién tendrá el valor de detenerlo? Y por muy obvia que parezca esta pregunta, la respuesta no es sencilla. El poder judicial depende de la colaboración de los demás poderes para que sus decisiones sean efectivas. No dispone de instrumentos de coacción propios. Si el presidente se niega a obedecer, si el Congreso guarda silencio y si la población está dividida, entonces la maquinaria institucional se bloquea. Es lo que los politólogos llaman parálisis sistémica. Y eso es precisamente lo que amenaza el funcionamiento de las instituciones estadounidenses en este momento. Un presidente que se siente autorizado a despreciar a los jueces, a desafiar a los ministros y a burlarse de las sentencias, y que, sin embargo, goza de un importante apoyo popular. Es una situación sin precedentes y es peligrosa, porque abre la puerta a otros líderes que podrían hacer lo mismo. Y cuando la excepción se convierte en costumbre, revertir el deterioro institucional se vuelve casi imposible. También hay un factor subjetivo que debe tenerse en cuenta: el comportamiento personal de Trump. Su forma de reaccionar ante las críticas, su rechazo al debate, su intolerancia hacia los frenos institucionales, ponen de manifiesto una personalidad que rechaza los límites. Cuando esto se combina con el poder del cargo que ocupa, se crea una atmósfera asfixiante. Los jueces se sienten coaccionados. Los funcionarios temen represalias. Los órganos dudan en actuar. Y así, la cultura democrática comienza a disolverse. No solo por las leyes que se violan, sino también por la erosión de las costumbres, la pérdida de los rituales institucionales y la banalización del incumplimiento. El respeto por la liturgia de los cargos, por la legitimidad de las derrotas y por la aceptación de los límites es lo que sostiene el edificio republicano. Cuando todo esto se descarta en nombre de la victoria a toda costa, lo que queda es la arbitrariedad. En este momento, Estados Unidos se enfrenta a una prueba sin precedentes, y la forma en que reaccione será observada por todo el mundo. La nación que siempre se ha presentado como un modelo de equilibrio democrático, ahora debe demostrar que ese modelo sigue siendo real. Porque, aunque el Tribunal Supremo siga decidiendo con arreglo a la ley, si sus decisiones son ignoradas, ¿qué queda de la autoridad de la justicia? Si el cumplimiento de la ley se convierte en algo opcional, solo queda el dominio por la fuerza. Por esta razón, es necesario restablecer la confianza en las instituciones. Pero esto solo será posible con una población consciente, con líderes dispuestos a comprometerse con la democracia y con una prensa que no se eche atrás. Es hora de abandonar el conformismo, el cinismo y la indiferencia. La democracia no se mantiene por sí sola, debe defenderse constantemente. Si has llegado hasta aquí, debes saber que esto ya es un acto de lucidez, ya es una forma de resistencia al colapso de la razón pública. Comparte tu percepción. Deja en los comentarios si tú también sientes que el hilo institucional está a punto de romperse. Escribe: yo defiendo la Constitución y la integridad de las instituciones democráticas. Tu participación es una fuente de inspiración. Tu voz puede despertar otras conciencias, porque este canal es un refugio para quienes aún creen en el poder de la verdad. Aquí no eres un simple espectador,
Eres parte activa de una nación que necesita recuperar sus cimientos. El camino será difícil, pero comienza cuando la apatía da paso a la vigilancia, y eso es lo que estamos haciendo, juntos. A estas alturas de la historia, ya no se trata de discutir si Donald Trump ha sido o no un presidente dentro de los límites previstos por su cargo. La cuestión que se plantea es mucho más profunda. ¿Hasta qué punto las instituciones de Estados Unidos son capaces de resistir un ataque frontal a sus propias raíces? Cuando el jefe de la nación se siente cómodo ofendiendo públicamente a los ministros del Tribunal Supremo, desacatando las decisiones judiciales, despreciando la Constitución y a pesar de ello, sigue siendo aclamado por millones de votantes, el dilema ya no se refiere a su posición personal. El dilema ahora es estructural. La pregunta que surge con dolorosa claridad es la siguiente: ¿tiene la democracia constitucional aún la fuerza para protegerse o ha sido gradualmente minada desde dentro hasta el punto de no poder reaccionar? Hasta ahora, la Suprema Corte ha tratado de mantener una apariencia de autoridad y equilibrio, pero este esfuerzo solo tiene efecto si cuenta con el apoyo de los demás poderes. Y lo que vemos hoy es un poder legislativo desarticulado, fragmentado por conveniencias electorales, y un departamento de justicia más comprometido con su propia supervivencia política que con el rigor de la legalidad. En este vacío de acción o de valentía, el presidente avanza. Avanza con palabras que en cualquier otro momento serían motivo de escándalo nacional. Avanza con órdenes ejecutivas que desafían los límites legales, con decretos que ponen bajo presión las normas constitucionales y con actitudes que normalizan el estado de emergencia constante. Todo es crisis, todo es excepción, y en la lógica de la excepcionalidad, todo acto autoritario parece justificable. Así, la legalidad pierde su significado. Las normas dejan de ser puntos de referencia y se tratan como obstáculos. La Constitución, que debería ser una brújula, se moldea según la conveniencia del momento. Y cada vez que la magistratura intenta recordar su función, se le acusa de actuar políticamente. Cada vez que un juez decide de acuerdo con la jurisprudencia, se le tilda de activista. Y cuando un ministro del Tribunal Supremo se levanta y abandona una ceremonia en señal de protesta, su gesto se convierte en objeto de memes, ataques orquestados y distorsiones masivas en las redes sociales. Resultado: el precio a pagar por defender la Constitución se vuelve demasiado alto. El miedo se apodera de todo y cae el silencio. Pero la crisis no solo se manifiesta en la esfera judicial, toda la simbología del poder republicano se ha vaciado de contenido. Los discursos oficiales han perdido su solemnidad. Las palabras se han desvirtuado. La frontera entre lo real y lo falso se ha disuelto. Quizás lo más grave sea precisamente esto: la disolución del sentido del bien común. Lo que antes se consideraba un valor cívico se ha convertido en un campo de batalla. Todo se ha convertido en una trinchera. Todo es una guerra de identidades. Por un lado, los llamados patriotas. Por otro, los supuestos traidores. El espacio para la convergencia ha desaparecido. La negociación ha quedado enterrada. Y la magistratura, que debería ser la guardiana del equilibrio, se considera ahora un obstáculo. No nos encontramos ante un caso aislado de conducta indebida. Nos enfrentamos a una táctica: imposibilitar cualquier mediación, sofocar los mecanismos de ponderación, transformar la política en un enfrentamiento sin reglas, donde solo sobrevive quien grita más fuerte. Y en este escenario, el régimen democrático está perdiendo su significado original. Hemos llegado a un punto en el que la lucha entre los poderes ya no se libra a través de argumentos jurídicos, sino mediante la manipulación de los discursos.
La realidad importa menos que la capacidad de mantener cohesionada una base de apoyo, y esto cambia las reglas del juego, porque de nada sirve que un juez dicte una sentencia inapelable si el presidente inmediatamente después dice que todo es mentira. Y si millones de personas le creen, esta falsedad se convierte en un hecho político, y lo que es peor, se transforma en acción de gobierno. Así es como se disuelve una democracia, no con rupturas explícitas, sino con la corrosión cotidiana de la verdad. No con tanques, sino con propaganda, no con golpes de Estado, sino con la normalización de lo absurdo. La Suprema Corte, por ahora, intenta mantener la sobriedad, pero está rodeada. Trump no juega según las reglas del derecho. Actúa con oportunismo, con cálculo emocional, con el instinto de quien sabe manipular a las masas. Y en este tipo de tableros, quien sigue las reglas siempre parte en desventaja. Esto no significa, por supuesto, que la Suprema Corte sea perfecta. Está lejos de serlo. Sus decisiones han sido controvertidas, sus miembros han cometido errores. Pero lo que está ocurriendo ahora no es un debate honesto sobre errores y aciertos. Se trata de una campaña deliberada para deslegitimar el propio papel del Poder Judicial. Es un intento de desnaturalizar su autoridad, de convertirlo en otro enemigo político, y esta estrategia es demasiado peligrosa como para ignorarla. Porque si el Poder Judicial pierde su credibilidad, si los tribunales dejan de ser respetados, si la Constitución se convierte en una pieza de museo, lo único que queda es la imposición por la fuerza. Esta es la verdadera disputa del presente. No es solo una lucha legal, es una lucha simbólica, ética y civilizadora. Es la decisión sobre el tipo de república que Estados Unidos quiere ser en el futuro. Una república basada en reglas e instituciones, o un imperio modelado a imagen y semejanza de quien ocupa el cargo más alto. Una democracia con límites o un territorio de impulsos y arbitrariedad. La situación empeora aún más cuando nos damos cuenta de que muchos líderes, incluidos los aliados del propio Trump, prefieren guardar silencio. O peor aún, optan por colaborar. Muchos ven en esta escalada autoritaria una oportunidad para asegurarse espacio e influencia. Creen que, al proteger al presidente, también protegen sus propios proyectos políticos. Pero lo que olvidan, o fingen olvidar, es que las armas que hoy se utilizan para proteger a un hombre podrían utilizarse mañana contra cualquiera. La destrucción de las reglas institucionales no elige de qué lado estar. Cuando se desmoraliza a un magistrado por ejercer su función, todos los funcionarios públicos se convierten en blancos. Cuando se ignora al Tribunal Supremo, todo el sistema pierde legitimidad. Cuando el presidente actúa sin restricciones, cualquiera que venga después podrá reclamar el mismo derecho. No se trata de proteger a un partido, se trata de decidir si Estados Unidos seguirá siendo una república funcional. Este canal existe precisamente para eso, para decir lo que muchos fingen no ver, para romper el silencio que alimenta el autoritarismo, para gritar con responsabilidad que el abismo ya no está lejos, está justo delante de nosotros y solo hay una forma de evitarlo: reconstruir la confianza en los fundamentos democráticos, reafirmar con valentía que nadie está por encima de la Carta Magna, ningún presidente, ningún líder, ningún partido, porque cuando el presidente se convierte en la encarnación de la ley, la Constitución deja de existir. Y los ciudadanos dejan de ser libres, se convierten solo en súbditos. Por lo tanto, si han sentido el peso de estas palabras, si reconocen que está sucediendo algo grave, compartan este video. Envíenlo a quienes aún creen en la fuerza de la legalidad. Dejen un comentario, escriban lo que piensan, lo que temen, lo que sueñan. Y si quieren dejar una huella de su compromiso con la verdad, escriban en los comentarios:
La Constitución es el escudo que protege la libertad. Cada una de tus palabras ayuda a mantener viva esta conversación. Cada vez que compartes es un acto de resistencia. Cada nueva suscripción a este canal es una señal de que todavía vale la pena luchar por un país en el que las leyes son más fuertes que el deseo de un hombre. Aquí no nos callamos. Aquí la verdad encuentra su voz. Aquí la lucidez todavía tiene espacio. Las próximas decisiones que tomarán los tribunales superiores no solo afectarán a la jurisprudencia. Serán, en la práctica, la línea divisoria entre lo que queda del equilibrio institucional y el comienzo de una nueva era en la que el poder presidencial se transforma en soberanía absoluta. Si este contenido te ha impactado, si te ha hecho reflexionar, no lo guardes para ti. Compártelo, hazlo circular, alimenta este debate. La historia aún puede reescribirse, pero solo si hay personas dispuestas a mirar con valentía y decir alto y claro: aún no ha terminado. Todavía hay tiempo para resistir.